De la decisión de magistrados de la Corte de Constitucionalidad respecto a si será viable o no la inscripción de Thelma Aldana como candidata a la presidencia. Grupos de veteranos militares llegan al Congreso y rechazan su participación. Director de Registro de Ciudadanos Leopoldo Guerra afirma que ya se revocó la candidatura del binomio Suri Ríos y Roberto Molina Barreto, que buscaban la presidencia y la vicepresidencia con la agrupación Valor. Vecinos de comunidades de Los Amates y Morales y Zabal denuncian la contaminación de los ríos Trincheras y San Francisco. Señalan a una empresa minera de ser la responsable de dañar el ecosistema. La empresa se defiende. En noticias internacionales, Senado de Alabama aprueba la ley contra el aborto más estricta de todo Estados Unidos. Prohíbe interrumpir el embarazo y castiga con casi 100 años de prisión al médico que lo practique. Además, 2 lagos artificiales que adornan los principales parques urbanos de la capital de Costa Rica se secan a causa de la fuerte sequía que afecta al país. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión de Noticiero Guatevisión para este miércoles 15 de mayo de 2019, 13 horas con 2 minutos. El equipo de noticias de Canal Guatevisión está listo para informarle de lo que está ocurriendo a esta hora en nuestro país. Siéntete bien en Farmacias Cruz Verde. Buen servicio no cuesta más. Inicio de semana se anunciaba la expectativa y es lo que está ocurriendo a esta hora a las afueras de la Corte de Constitucionalidad, donde se esperaría que hoy los magistrados resuelvan qué ocurrirá con la candidatura y las intenciones de participar de la exfiscal general Thelma Aldana como parte de la agrupación Movimiento Semilla. Andrea Domínguez se encuentra dándole seguimiento a este tema. ¿Qué detalles se tienen por ahora y esa expectativa que se mantiene en los alrededores de la Corte de Constitucionalidad? Andrea, buenas tardes. Con este tema iniciamos. Buenas tardes. Buenas tardes, William. Así es, y es que nos encontramos a las afueras de la Corte de Constitucionalidad, en donde ya ha comenzado la sesión que tenían planificado los magistrados de la Alta Corte para conocer 3 casos. El primero sería el de la exfiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana. En este, según se ha indicado, estarían los 5 magistrados titulares y 2 magistrados suplentes. Los magistrados titulares que están conociendo la acción de apelación presentada por Movimiento Semilla el pasado 4 de abril para pedir que pueda ser inscrita la exfiscal del Ministerio Público, Thelma Aldana, luego de que el Tribunal Supremo Electoral revocara su finiquito. Serían los magistrados titulares el presidente Bonerge Mejía, la magistrada Gloria Porras, Dina Ochoa, Neftali Aldana y el magistrado José Francisco de Mata. Asimismo, los magistrados suplentes Henry Comte y José Maynor Par Hussein, según lo señalado por el vocero de la Corte de Constitucionalidad. La sesión habría comenzado a las 12 horas con 16 minutos. También se tiene planificado que los magistrados titulares conozcan el amparo presentado por el Ministerio Público en contra de la resolución de la Corte Suprema de Justicia por rechazar el retiro de inmunidad de la candidata presidencial del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Los magistrados titulares serían el presidente Bonerge Mejía, Gloria Porras, la magistrada Dina Ochoa, Neftali Aldana y José Francisco de Mata. También se ha señalado que estarían conociendo más tarde, luego de estos 2,
una acción de apelación presentada por el hijo del vicepresidente Jafet Cabrera. El hijo, Jafet Cabrera Cortés, busca una curul en el Congreso, pero el Tribunal Supremo Electoral no lo inscribió por prohibición constitucional debido a que él es hijo, recordemos, del actual vicepresidente de la República. Para ello se ha señalado que el Pleno estaría integrado en total por 7 magistrados, los 5 titulares ya mencionados y los magistrados suplentes Henry Comte y Cristina Fernández. Según hasta este momento, se ha señalado de que los magistrados podrían estar dando una conferencia de prensa dependiendo de la resolución en cada uno de estos casos. El que en este momento se está conociendo acá en la Corte de Constitucionalidad es la apelación presentada por la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, quien busca poder participar y ser inscrita en el tribunal como candidata a la presidencia por el Movimiento Semilla. Recordemos que ella actualmente se encuentra fuera del país y que tiene una orden de captura en su contra, y hasta este momento, según lo indicado, ella no podría estar participando y por ende tampoco tendría inmunidad. Es por ello que ahora se espera cuál sería la resolución de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Ayer un grupo de personas simpatizantes de la agrupación política, así como algunos diputados o candidatos a diputados, estaban manifestando para solicitar su inscripción. Se tiene conocimiento que una manifestación en contra de que pueda ser avalada su candidatura estaría llegando acá hasta la Corte de Constitucionalidad para demandarle a los magistrados que no la avalen y que ella no pueda ser inscrita como candidata a la presidencia para estas elecciones que se llevarán a cabo este 16 de junio. William, no sé si tienes alguna pregunta en estudios. Estaremos pendientes entonces, Andrea. En unos instantes vamos a regresar contigo para conocer si ya hay detalles de lo que ocurre en esta reunión que tienen los magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Además, estaremos monitoreando qué ocurre en los alrededores, no solo de la Corte, sino también del Congreso de la República, donde hoy se han realizado protestas desde horas de la mañana. Tendremos los detalles de esto y estaremos pendientes al momento de que ocurra algo en la Corte de Constitucionalidad para regresar contigo y conocer cuál podría ser esta resolución. Siempre al respecto de este mismo tema. Ahora vamos a enlazar con nuestra compañera Dulce Rivera. Ella se encuentra en el Tribunal Supremo Electoral, donde los magistrados también están a la espera de lo que la Corte dicte respecto a la candidatura de Telma Aldana. Afirman que estarían acatando la decisión. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. Se espera que hoy la Corte de Constitucionalidad resuelva sobre la candidatura presidencial de Telma Aldana por el partido Semilla. Ante esto, el director del Registro de Ciudadanos aseguró que, dependiendo de la resolución que tomen los magistrados de la CC, ellos acatarán la misma y así resolverán también. En este sentido, planteó una posible hipótesis y es que si se ordena la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial, ellos deberán elaborar la partida de inscripción para que pueda correr en las próximas elecciones. Con respecto a la hipótesis que usted plantea, yo le voy a indicar que protocolos como tal no existen en la hipótesis que usted plantea. Lo que sí tenemos nosotros es un procedimiento que se hace para la inscripción de candidatos. En este momento la licenciada Aldana no se encuentra inscrita. La resolución que yo emití en su momento era una orden de inscripción y entrega de credenciales. La inscripción se concreta en el momento de que el Departamento de Organizaciones Políticas cumple la resolución, elabora la partida de inscripción de candidatos, comparece el candidato, en el caso de binomios, presidente y vicepresidente, el secretario del partido. Esa es la primera etapa. Firma el director del registro, firma el jefe de organizaciones políticas
y a partir de ese momento queda formalmente inscrito un candidato presidencial y vicepresidencial. Si la CC ordena la inscripción de Telma Aldana como candidata presidencial, deberá presentarse personalmente para firmar la inscripción como tal. Así lo explicó Leopoldo Guerra. Una vez ordenada la inscripción, el Departamento de Organizaciones Políticas tendría que proceder a sentar la partida de inscripción y entregar las credenciales que correspondan. La comparecencia personal de los candidatos debe ser personal de los candidatos a la firma de la partida de inscripción, juntamente con el secretario del partido. La entrega de credenciales puede ser en ese momento o posterior, no necesariamente. Este es un caso complejo debido a que la exfiscal general se encuentra fuera del país desde hace varias semanas, ya que tiene una orden de captura en su contra, la cual aún se encuentra vigente y todavía no se ha definido qué pasaría si con la inscripción podría obtener entonces inmunidad para no ser capturada. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Emilia Artiga. Siempre en temas respecto a la candidatura de Telma Aldana. Esta mañana amanecieron mantas colocadas en pasarelas de Pamplona en la zona 13 capitalina. En ellas se señala que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y la Organización de los Estados de las Naciones Unidas aparentemente estarían atentando contra la soberanía guatemalteca. En las mantas colocadas esta mañana se lee: CICIG y Naciones Unidas están atentando contra nuestra soberanía. Estamos vigilantes, no al fraude electoral. Esto se da en el marco de la reunión que nos informaba nuestra compañera Andrea Domínguez, que ocurre en la Corte de Constitucionalidad para resolver respecto a si se autoriza o no la inscripción de la exfiscal general Telma Aldana como candidata a la presidencia. Y la proclamada candidata del partido Movimiento Semilla, Telma Aldana, ha permanecido en El Salvador desde el 19 de marzo pasado, cuando se hizo pública la orden de captura en su contra por 3 delitos. Este día viajó a Miami, Estados Unidos. Según fuentes del partido, Aldana viajó esta mañana desde El Salvador a Miami y tiene previsto que por la tarde brinde una entrevista en la cadena CNN en español. El viaje de Aldana se registra justo cuando la Corte de Constitucionalidad resolverá su caso. Una fecha crucial para el proceso electoral porque también se dictará resolución para la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. En la situación de Aldana, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad definirán si puede o no participar en las elecciones, debido a que el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ordenó revocar su inscripción por considerar que su constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, conocida popularmente como finiquito, no tiene validez. En más temas electorales, la unidad de medios ha detectado algunos casos de medios que han pautado propaganda electoral sin estar registrados ante el Tribunal Supremo Electoral. No me voy a referir a candidaturas específicas ni partidos políticos. De forma general, la unidad realiza el monitoreo de medios digitales y hemos tenido algunas detecciones de pauta de propaganda electoral. Todos esos informes la unidad está obligada a remitirlo al director del Registro de Ciudadanos para que él analice si corresponde o no una sanción. ¿Cómo cuántos son más o menos? En el mes de mayo no tengo presente que sean todos de medios digitales, pero tengo un dato de 26 hasta el viernes de la semana pasada y tengo en mi escritorio alrededor de 20 expedientes que tengo que verificar cuáles serían de redes y cuáles serían de otros medios. Y respecto a la elección de alcaldes, la mayoría de los actuales buscará su reelección, según datos del Registro de Ciudadanos. Las reelecciones de alcaldes a nivel nacional, les tengo que informar que hay municipios por reelección, 273 alcaldes que van a la reelección. Y municipios que no van a la reelección, hay 67 municipios de los 340.
Es decir, 273 sí y 67 municipios no van los alcaldes a la reelección. Dentro de estos yo puedo mencionarles por departamentos, en el departamento de Guatemala que hay 16 municipios, de 16 municipios, 13 van a la reelección. Y el Tribunal Supremo Electoral ya revocó la candidatura presidencial de Suri Ríos tras el fallo que dio la Corte de Constitucionalidad. El día de ayer el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución como consecuencia de la resolución de la Honorable Corte de Constitucionalidad en la que se ordena que se deje sin efecto la inscripción como candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República de la señora Suri Maite Ríos Sosa y del señor el licenciado, se me escapó hasta el nombre, ¿ya? Roberto Molina Barreto. De esta orden directa de la Corte de Constitucionalidad, que fue recibida por el Tribunal Supremo Electoral, como les decía el día de ayer, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución en la que se le ordena al Registro de Ciudadanos proceder a revocar la inscripción de estos dos ciudadanos. Y el día de hoy el Registro de Ciudadanos ha emitido la resolución acatando la orden de la Corte de Constitucionalidad y la orden del Tribunal Supremo Electoral en ese sentido, y se ha procedido a resolver revocando la resolución que el Registro de Ciudadanos emitió para que estuviese inscrito este binomio presidencial. En otras noticias, el ayudante de un autobús extraurbano falleció esta mañana cuando en el interior de una gasolinera colocaba aire a una de las llantas de la unidad de transporte. La llanta estalló en el rostro del ayudante, que murió de manera instantánea. El hecho ocurrió en el kilómetro 69 de la ruta interamericana en el occidente. Al lugar se presentaron bomberos municipales departamentales, pero nada pudieron hacer para auxiliar al ayudante del autobús que cubre la ruta entre Patsunchimaltenango y la capital. El hombre fue identificado como Roberto Shicay Citán, de 34 años. (13:17). Noticias internacionales. El Senado de Alabama aprobó la noche del martes la ley contra el aborto más estricta de todo Estados Unidos. Una ley que prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación y que castiga incluso hasta con 99 años de prisión al médico que lo practique. El Senado de Alabama aprobó la ley contra el aborto más estricta de todo Estados Unidos. La norma prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación y no contempla excepciones como violación o incesto. Solo puede practicarse en caso de peligro de muerte para la madre o el feto. Castiga además con penas de entre 10 y 99 años de prisión al médico que lo practique. La mayor organización de defensa de derechos humanos en Estados Unidos ya prometió entablar una demanda para bloquear su implementación. Pero de hecho el objetivo de los promotores de la ley es provocar una batalla judicial que llegue a la Corte Suprema de Justicia, que ahora cuenta con una mayoría de jueces conservadores gracias a las designaciones del presidente republicano Donald Trump. Esperan que esa nueva mayoría conservadora revierta la decisión Roe versus Wade, que en 1973 habilitó el aborto en todo el país. Y 5 estadounidenses que aseguran ser víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos presentaron una demanda contra el Vaticano para obligar a la Iglesia a abrir sus archivos y entregar los nombres y detalles de los abusos cometidos por el clero. Estos 5 estadounidenses están demandando al Vaticano. Aseguran haber sido víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y quieren obligar a la Iglesia a abrir sus archivos y entregar los nombres y detalles de los abusos cometidos por el clero. La demanda presentada en un tribunal federal en Minnesota sostiene que la política de la Santa Sede de no reportar sospechas de abuso infantil a las autoridades los perjudicó. Es obvio que la Iglesia, el Vaticano, la Santa Sede no puede vigilarse a sí misma.
tiene una falla sistémica en lo que refiere a proteger a los niños. ¿No es extraño que porque usen collar de sacerdote puedan regirse por reglas distintas? Hoy vengo a demandar al Papa y al Vaticano porque esto tiene que parar. No están por encima nuestro. De hecho, deberían estar poniendo el listón. La demanda se presenta después de que el Papa Francisco anunciara este mes que cada diócesis católica tendrá que idear un plan para denunciar los abusos, una medida que se espera traiga a la luz incontables nuevos casos de abusos cometidos por décadas. La Iglesia Católica está luchando para hacer frente a una epidemia mundial de agresiones sexuales por parte de sacerdotes, en particular hacia menores. Vamos a la pausa comercial, pero cuando regresemos conoceremos qué está ocurriendo a esta hora en la zona 1 con las manifestaciones que se han hecho presentes a las afueras del Congreso de la República. Regresamos con esto y con más en unos instantes. Continuamos con más información y ahora cortesía de Huawei. Vamos a hacer un enlace con nuestra compañera Andrea Domínguez. Vamos a conocer ahora qué es lo que está ocurriendo en los alrededores del Congreso de la República y lo que se esperaría, según los manifestantes, el trasladarse luego a la Corte de Constitucionalidad. El monitoreo que ha hecho nuestra compañera desde horas de la mañana. Andrea, buenas tardes. De nuevo vamos contigo. ¿Qué ocurre con estas personas que manifiestan a las afueras del Congreso? Huawei P30 Series ya disponible en Guatemala. Adquiere tu Huawei P30 o P30 Pro y te llevas un cover para tu smartphone más un cargador inalámbrico. Fuera de la Corte de Constitucionalidad, dos temas pendientes de la resolución de la Corte respecto a la inscripción o no de Telma Aldana como candidata a la presidencia, pero también el monitoreo de las manifestaciones en los alrededores del Congreso de la República y de la Corte de Constitucionalidad. Andrea, adelante con el informe. Gracias. Y es que al menos dos grupos de manifestantes llegaron hasta el Congreso de la República. Uno de ellos está compuesto por exmilitares o militares retirados que demandan al Congreso de la República que se les pueda hacer efectivo el pago de al menos 85,000 quetzales a cada uno de ellos. Según señalan, serían más o menos 1.700.000 los militares retirados que deberían de estar recibiendo este pago. También señalan oponerse a que pueda ser inscrita la candidata del movimiento Semilla, Telma Aldana, amenazando que luego de estar en el Congreso de la República se dirigirán acá a la Corte de Constitucionalidad para hacerles saber a los magistrados que se oponen a que puedan resolver a favor de la exfiscal del Ministerio Público. También señalan que de no ser escuchadas sus demandas, dentro de ellos el pago de estos 85,000 quetzales, así como que se les dé un terreno con una casa, ellos estarían impidiendo que las elecciones el próximo 16 de junio se puedan realizar. Escuchemos lo que señaló un dirigente de este grupo de militares retirados que llegaron hasta el Congreso de la República. A participar en las elecciones, si es que van a haber, porque si no nos pagan a esta gente, no hay elecciones, no hay votaciones, porque vamos a bloquear, vamos a tomar las urnas si es que las van a poner y no vamos a permitir votos si no se soluciona esto antes. Además indicaron que no le tienen miedo a las acciones que puedan tomar los agentes de la Policía Nacional Civil o el propio Ejército, señalando de que ellos ya se enfrentaron una vez ante todas estas personas y es por ello que no temen salir a las calles y tomar represalias si no los escuchan o no los dejan hacer en paz las negociaciones que ellos están tratando de realizar con algunos diputados de estas bancadas del Congreso de la República. Una de ellas es el Partido Valor. Escuchemos las declaraciones. No tenemos miedo, así es de que si nos buscan, nos van a encontrar, pero si se acercan con educación a atendernos, ahí estamos para servirles, pero si se buscan realmente con abusivez, lamento informar que no le tuvimos miedo a ningún guerrillero que nos agarraba a traición
A traición nos agarraban y no les tuvimos miedo, mucho menos ahorita a estas alturas tener miedo, con todo respeto, a un agente de la PNC, a un pobre soldadito de chocolate que ahora ni siquiera nosotros, señores, ¿sí o no? Yo lo viví, nosotros fuimos entrenados en la pista de infantería, con las ametralladoras de verdad, con la 30-30, con la ametralladora MAG. Somos personas victoriosas que pasamos a prueba de fuego y no le tenemos miedo a nada. Los militares retirados también demandan que sean liberados todas aquellas personas que han sido arrestadas y que actualmente están cumpliendo una condena en las prisiones o que se encuentran en prisión preventiva. Cabe destacar que esta no fue la única manifestación que se hizo presente en el Congreso de la República. También llegaron al mismo lugar entre la 8ª y la 9ª manifestantes que son jubilados del Estado, quienes demandan que pueda ser habilitada o que se les habilite una ley con la cual ellos puedan recibir un mejor salario, una mejor compensación luego de los años que ellos han entregado de labor hacia el Estado. También demandan que se les pueda habilitar una cuenta donde estos ingresos pudiesen ir. Esta demanda se la hicieron a varios diputados que salieron a escuchar qué era lo que les tenían que decir. La gran mayoría de ellos prometió que estaría analizando esta iniciativa de ley y también estarían votando a favor de la misma cuando llegue a sesión plenaria. Escuchemos las declaraciones de los representantes de los jubilados, de los trabajadores jubilados del Estado. Al final, pues tuvimos unas mesas técnicas con Banco Guatemala, con Contraloría, con Finanzas Públicas y con ONSEC, donde nosotros hemos hecho un análisis. Fíjense que al día de hoy informó Finanzas que hay 1.800 millones de desfinanciamiento para pagarnos a nosotros. Y eso pone en crisis y en riesgo el régimen de los jubilados. Entonces nos dimos a la tarea de investigar por qué eso. Y resulta que cuando se pidió a través de información pública que el Ministerio de Finanzas nos reportaron de que al día de hoy el gobierno ha suprimido 470.239 puestos, 011, 021 y 022. Ellos pagaban Montepío y al ya no pagar, ahí está el déficit de los 1.800 millones. Entonces nosotros estamos pidiendo que ya no se estén suprimiendo puestos solo así, sino que al contrario, que en Guatemala se genere más trabajo, no que generen más desempleo, y que de ese Montepío que se ha estado dejando de percibir nos den a nosotros un incremento digno, justo, porque también estamos pidiendo que el Montepío se actualice, porque ahorita está tributándose sobre sueldos de hace 31 años. Entonces hay gente que ya gana bien en el gobierno y tributa poco, porque todavía está con la tasa de hace 31 años. Nosotros tenemos el techo de hace 31 años, ya no se puede vivir con un sueldo así. Estamos pidiendo que se cree una cuenta de dignificación que no afecte los impuestos, porque estamos como ex trabajadores del gobierno, estamos conscientes que los impuestos son para carreteras, para educación, para salud, pero sí necesitamos que se actualice en las tasas de Montepío y los techos de los jubilados. ¿Cuál es la demanda que ustedes solicitan? ¿Cuál es el monto que les piden? Nosotros hicimos un estudio, el monto sale con base al techo en 2.900 más, pero tenemos también la fuente de financiamiento. Una de ellas es el 50% que se le cobra a todos los empleados por el día que se les descuenta, que sea para los jubilados, que el Montepío se actualice y que se cree una cuenta de dignificación, que ya no se vaya al fondo común y que se mezcle con todo lo demás, y que esta cuenta genere intereses. Eso es lo que estamos pidiendo.
esto es parte de las demandas de ambos grupos de manifestantes que en este momento se encuentran en el Congreso de la República. También se ha señalado que el grupo de exmilitares o militares retirados estaría llegando acá a las afueras de la Corte de Constitucionalidad para demandarle a los magistrados que no avalen la candidatura de la exfiscal del Ministerio Público, Telma Aldana. En este momento los magistrados se encuentran reunidos y este es el panorama que se vive hasta las afueras, a donde también ya se han mandado a varios elementos de la Policía Nacional Civil para que puedan estar en alerta ante cualquier hecho que pueda suceder acá a la salida de la Corte de Constitucionalidad, mientras los magistrados de la misma se encuentran conociendo 3 casos, el de Telma Aldana, el de la presentado por el Ministerio Público en contra de Sandra Torres y la apelación presentada por el hijo del vicepresidente Yafet Cabrera. Esta es la información que de momento tengo. Con ella yo regreso con ustedes a estudios por una Guatemala en paz. Andrea Domínguez, y en cámara Noé Medina. Este enlace de lo que ocurre a las afueras de la Corte de Constitucionalidad ha sido presentado cortesía de Huawei. Huawei P30 Series ya disponible en Guatemala. Adquiere tu Huawei P30 o P30 Pro y te llevas un cover para tu smartphone más un cargador inalámbrico. Y en otras noticias, pobladores de comunidades de Los Amates y Morales y Zabal denuncian la contaminación de los ríos Trincheras y San Francisco. Exigen a las autoridades investigar, ya que presumen que una empresa minera es la responsable de dañar los ecosistemas de la región. Los pobladores señalan que el río Trinchera se ha tornado rojizo debido a la explotación de los recursos de la montaña en Mariscos Los Amates, por lo que denunciaron la contaminación ante las autoridades. Al ser contaminado este río de Trincheras, nos está afectando como a 20 o 25 comunidades directamente. Indirectamente yo creo que al resto del municipio de Morales, porque también este río cae y contamina al río San Francisco, y luego el río San Francisco llega a contaminar al río Motagua. Muchas hectáreas las que ya están dejando por completo perforado, y todo lo que es el medio ambiente, todo lo que es el árbol y las fuentes de agua, pues nos están perjudicando bastantemente y grandemente. Les estamos haciendo saber de las contaminaciones de que se están haciendo, y por parte de que los niños también se están enfermando, y parte de personas que están enfermándose y que han comprobado que el río sí está contaminado. Las autoridades aseguran que investigarán lo que ocurre en el afluente y luego elaborarán un informe con los resultados. Nosotros como Ministerio de Ambiente, Delegación Izabal, ya iniciamos los trámites ante Coordinación Nacional para que se haga presencia una comisión que pertenece posiblemente al Departamento de Cuencas, quienes ya me llamaron para hacer la visita y hacer el recorrido de campo, es donde vamos a iniciar para poder dar información a la población de esta investigación que vamos a iniciar como Ministerio de Ambiente. Consultada la minera Montúfar, que opera en el sector de Trincheras en Los Amates, indicaron que cuentan con todos los permisos correspondientes y que pusieron a disposición de las autoridades toda la documentación solicitada. Por una Guatemala en paz, Donny Stewart, Noticiero Guatevisión. Hacemos una nueva pausa comercial, regresamos en instantes con más noticias. Gracias por continuar en sintonía de Canal Guatevisión. Regresamos en breve. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. A continuación les comparto las condiciones del clima para el día de hoy, miércoles 15 de mayo. Y cabe resaltar que hoy damos inicio oficialmente a la temporada de huracanes, por lo que la Conred estará monitoreando cualquier formación ciclónica cerca de nuestro país. Y continuamos con un ambiente cálido y brumoso con posibles lluvias, acompañados de tormentas eléctricas sobre la costa sur hacia el centro de nuestro país. Esto debido al ingreso de humedad por ambos litorales del Atlántico y del Pacífico. A continuación, las condiciones del clima para las próximas
regiones como las Verapaces, Izabal y el oriente se pronostican lluvias dispersas. Para el occidente de nuestro país, lluvias severas de carácter local con posibilidad de caída de granizo, y para el departamento de Petén el cielo parcialmente nublado, pero no se descarta la posibilidad de lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en horas de la tarde. Y a continuación les comparto las condiciones del clima para los próximos 3 días en la ciudad capital, y esperamos para el día de mañana tormentas con una temperatura máxima de 26 grados centígrados, y para el viernes y el día sábado cielos parcialmente nublados y las temperaturas máximas oscilando entre los 25 a los 28 grados centígrados. Y le comento que el día de hoy el sol salió a las 5:34 de la mañana y se ocultará a las 6:22 de la tarde. Hasta aquí llegamos con información, pero sigan en sintonía de Noticiero Guatevisión. Seguimos con más noticias en directo. El Ministerio Público inauguró la unidad en contra de los delitos contra migrantes. ¿Qué se busca con esta unidad? Nuestra compañera Verónica Orantes, quien ahora nos amplía más al respecto de este tema. Verónica, buenas tardes, adelante. Gracias, buenas tardes, William. Como tú bien lo dices, nos encontramos en el Ministerio Público, donde hace unos minutos se da el evento oficial de inauguración a la Fiscalía, en este caso que pertenece a la trata de personas, es la unidad contra el tráfico ilícito de migrantes. Y para ello, pues me encuentro con la fiscal a cargo, que ya es Cleiry Ramos. En este caso, pues hay que mencionar que ella está a cargo de esta nueva unidad, pero nos podría comentar un poco de cómo ha ido funcionando y que hoy se da oficialmente pues la apertura. Gracias, buenas tardes, gracias por la entrevista. Quiero manifestarles que de esa cuenta el Ministerio Público y la Fiscalía contra la Trata de Personas pues inicia trabajando casos sobre desarticulación de estructuras criminales que se dedican al tráfico ilícito de personas derivado de la migración de los niños de la región, niños menores no acompañados, niños, niñas y adolescentes no acompañados, y de esa cuenta se va viendo la necesidad de crear una unidad de trabajo y que se dedica a la desarticulación de estructuras criminales de tráfico ilícito de personas que pasan o que operan en el territorio nacional. Fiscal, ¿cuál es el reto? Vemos que se firma hoy exactamente un memorándum también con los ministerios públicos de El Salvador y de Honduras. Gracias. Sí, el reto en ese sentido y derivado del acuerdo firmado es ejercer una lucha regional contra este flagelo que es el tráfico ilícito de personas por ser países de tránsito, ¿verdad? Y hemos visto a través de las caravanas de los migrantes que pues por nuestro territorio, tanto Guatemala, El Salvador, Honduras y los demás países centroamericanos, se da de manera constante este delito. Muchísimas gracias, fiscal. Gracias. En este caso también hay que resaltar que el Refugio de la Niñez nos daba a conocer que por parte de patrullas fronterizas de Estados Unidos del periodo 2017 al 2018, que comprende agosto a septiembre, son 24,000 niños, niñas que han sido pues detenidos en la frontera de Estados Unidos, y que para este siguiente periodo, que es 2018-2019, que no finaliza todavía, ya van 15,000. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Recuerde sintonizarnos en nuestros noticieros de las 6 y 9 de la noche. Soy Verónica Orantes y me acompaña en cámara Luis H. Vamos ahora de inmediato a temas que tienen que ver con la economía, porque candidatos a diputados y también candidatos a la vicepresidencia estuvieron presentes en la inauguración de la conferencia del Apparel Sourcing Show 2019. Lo que buscan es generar mayor empleo en el sector textil. Paula Osaeta es quien nos informa ahora. Paula, adelante. Hola William, en el Apparel Sourcing Show 2019 se llevó a cabo una exposición para dar a conocer el potencial de la industria de vestuario y textiles en el país, sobre todo como una alternativa para aumentar la generación de empleo. El sector vestuario y textiles ha tenido mejores tiempos en Guatemala. Actualmente está generando poco más de 100,000 empleos, pero llegó a generar un 70% más en el pasado. Esto se debe a que como país nosotros no hemos sabido aprovechar la importancia de la industria del vestuario y el textil para generar mano de obra en grandes cantidades. Cuestión que Honduras, cuestión que Nicaragua lo ha aprovechado claramente, cuestión que la China utilizó como la primer grada de su desarrollo, Vietnam, que también lo ha estado haciendo. Guatemala empezó al mismo tiempo que Vietnam en el desarrollo de vestuario y textiles. Vietnam hoy genera 2.5 millones de trabajos, multiplicó por 4 la cantidad de trabajadores empleados en los últimos 15 años y Guatemala se quedó estancado.
Si hubiéramos seguido al mismo ritmo que los países del sudeste asiático, Guatemala podría estar generando hoy cerca de 500,000 de empleos en este sector, que no lo hacemos. Nosotros pedimos 3 cosas concretas. Una, que este desarrollo se lleve al interior de la República, nos parece importante. Hay muchísima pobreza, hay problemas de tierra y como nosotros les decíamos, en un metro cuadrado de confección se puede generar 4 veces lo que se genera en una manzana de tierra. Entonces ahí les quita un problema serio, fuerte y genera empleo. El segundo es la revisión del ISO. El ISO es un impuesto que es confiscatorio porque cuando usted invierte al año siguiente tiene que pagar un impuesto sobre lo que invirtió y probablemente en esta industria muchas de esas inversiones no han generado ni siquiera un centavo de utilidad, entonces eso ahuyenta un poquito la inversión. Y la tercera es el trabajo a tiempo parcial que le va a permitir a la gente poder trabajar en varios trabajos y ganar más como es en otros países del mundo donde son muy eficientes y a nosotros nos va a permitir ser un poquito más eficientes con la mano de obra, lo que va a generar más oportunidades, lo que va a generar más trabajo, más competencia y entonces es que los salarios se van para arriba. Para generar crecimiento económico y mayor cantidad de empleos, el analista Hugo Maúl recomienda que se enfoque en prendas de alto valor como sacos o ropa sofisticada. El sector del vestuario en Guatemala ha evolucionado con el paso del tiempo hacia la fabricación de prendas de mayor precio, de mayor valor, prendas más sofisticadas. Pero eso no va en contra de que el país pudiera dedicarse a otro tipo de prendas que son más sencillas, que generan muchísima mano de obra. Y lo que ha sucedido es que como no existen políticas y no han existido condiciones competitivas, el sector se ha concentrado en un nicho muy importante pero muy pequeño, cuando en realidad pudiera no solo crecer el tamaño del nicho, sino también pudiera ampliar su oferta hacia el tipo de cuestiones que hoy hacen El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y aquí lo importante de darse cuenta es que el sector puede crecer de manera muy, pero muy grande sin generar problemas de competencia internacional, porque somos muy pequeños en la región. Y aquí quizás la lección más importante de entender es que este sector lo que vende es tiempo de respuesta. Cada vez más los sectores demandan una velocidad rápida de satisfacción del consumidor. El consumidor cada vez quiere tener los bienes y servicios, en este caso la ropa, más rápido en sus manos. Nosotros tenemos 68,000 máquinas cosiendo. 68,000 máquinas cosiendo y eso genera más o menos 100,000 empleos porque una máquina cose pero alguien tiene que quitarle el hilo, alguien tiene que doblar la prenda, alguien la plancha, alguien le pone la serigrafía y con indirectos son otros 80,000, eso representa a la gente que les da de comer, el transporte, los que hacen las muestras, los que hacen la tela y todo ese tipo de cosas. En términos generales tienen que ver con política tributaria, con política laboral y con política de incentivos. En materia de incentivos hay que reconocer que los países vecinos, los 4 países vecinos, tienen incentivos para este tipo de industrias. Tienen incentivos para sectores que pueden generar gran cantidad de mano de obra, gran cantidad de empleo. Entonces, como mínimo deberíamos ver qué hacen los vecinos para tratar de equiparar las condiciones. En materia laboral, considerar que necesitamos una política salarial que no sea sujeta a vaivenes políticos y que los salarios mínimos se fijen de acuerdo a condiciones de productividad y competitividad de la mano de obra. Si Guatemala sigue siendo 2 o 3 veces más caro que los países vecinos, sectores como estos van a migrar y se van a llevar el poco empleo que hay. Y por el otro lado, en materia tributaria, también hay que reconocer que en Guatemala existen todavía cierto tipo de tributos que golpean a ese sector, en particular el sector exportador, que en otros lugares no existen. El sector de vestuario y textiles en Guatemala tiene la meta de poder generar durante los próximos 4 años 400,000 empleos. Por Una Guatemala en Paz, Paula Osaeta y María René Barrientos. Y en temas que tienen que ver con la salud, la vacunación no solo debe administrarse en la niñez y la adolescencia, sino que también en la vida adulta. En la siguiente nota le explicamos qué son las vacunas y por qué es importante el tema de la vacunación. La vacunación es de suma importancia para prevenir infecciones y enfermedades en diferentes edades. Se entiende por vacunas cualquier preparación destinada a producir inmunidad contra una enfermedad específica, aumentando las defensas del organismo. La mejor manera de prevenir las infecciones está en las vacunas y que las vacunas no son solo para niños, sino para todas las edades, agregó el especialista Emilio Gramajo.
Las vacunas contienen microorganismos muertos o debilitados o algún producto de estos microorganismos. El doctor destaca la importancia de las vacunas tanto en niños como adultos para la prevención de enfermedades y la disminución de disparidades de salud que puede afectar a los guatemaltecos. Entre las vacunas más importantes están hepatitis B, polio, difteria, tétanos, tosferina, sarampión, hemófilos influenza, neumococo. Para Noticiero Guatevisión, con información de Pamela Valdés. Y en temas judiciales, en el caso conocido como Caja de Pandora, la jueza Erika Caifán resuelve 4 recusaciones en su contra. Estas fueron planteadas por el abogado Moisés Galindo, sindicado en este proceso. Una de ellas ya fue rechazada. Que consta que fue organizado por la agencia GIZ de la cooperación alemana y la American Bar Association, con el apoyo técnico de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Ambos no solo sí fueron autorizados por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de la Carrera Judicial según la fotocopia simple de los acuerdos respectivos, sino que no interfirieron en el desarrollo de las audiencias programadas para la continuación de etapa intermedia y revisión de medida de coerción del caso que nos ocupa, ya que tal y como consta en los documentos adjuntos, con fechas 30 de noviembre y 10 de diciembre del 2018, se llevaron a cabo las audiencias programadas, por lo que no se considera tampoco que la sola participación de la funcionaria judicial en los eventos denunciados interfiriera con su independencia judicial y o viole garantías y derechos constitucionales, ya que en ningún momento en el desarrollo de ambos eventos se trataron casos específicos que ella estuviera conociendo en su judicatura, no evidenciándose que con su actuar vulnere la presunción de inocencia. Y antes de la pausa le informamos que 2 lagos artificiales que adornan los principales parques urbanos de la capital costarricense se han quedado secos y sin la presencia de aves que llegaban al lugar a pescar. Esto a causa de la fuerte sequía que afecta al país recientemente. Donde hubo agua, peces y aves, ahora solo queda tierra. La fuerte sequía que afectó Costa Rica dejó sin agua a los 2 lagos artificiales que adornan los principales parques urbanos de la capital. Se trata de La Sabana en el oeste de San José y La Paz en el sur. Venía en familia, con mi esposa, con mi hijo, pues disfrutábamos de andar en las lanchas que tenía los señores acá, los que prestaban los servicios. El Instituto Costarricense de Deportes, que administra los 2 parques, espera que con la vuelta de las lluvias los lagos recuperen su nivel. Según el Instituto Meteorológico Nacional, la mayor parte del territorio costarricense se ha visto afectado desde finales de 2018 por la presencia del fenómeno El Niño, que provoca una drástica disminución en las lluvias. Y al cierre le informamos que el fotógrafo y cineasta guatemalteco para National Geographic, Sergio Izquierdo, presenta un libro mostrando los 2 rostros de nuestro país en santuarios naturales, pero también el tema de la contaminación en Guatemala. Esta publicación va mucho con los estándares de National Geographic, con la misión de National Geographic, que va en relación a la conservación y a lograr un planeta sostenible. Los 3 aspectos serían mostrar la belleza de nuestro país. El otro aspecto, mostrar los problemas que amenazan con esta belleza de nuestro país. Y el tercer punto, dejarle a la persona que lea el libro la espina, ni espinita, la buena espina para poder generar cambios. Uno puede generar cambios desde la persona con quien va a votar, que está linkeada o no con el narcotráfico. Uno puede generar cambios con venir y rechazar todo el plástico desechable, pero eso va a quedar en uno. Entonces, este libro sirve como, a mi criterio, digamos, la misión del libro es una herramienta de conservación para generar cambio y amar a lo que tenemos de nuestro bello país que se llama Guatemala. Bueno, ese es un libro más fotográfico que textual.
Didáctico. Con la intención de que la gente lea, porque a veces cuando mira mucho texto no lo lee. Entonces, el punto principal es mostrar la belleza de nuestro país, de muchas cosas, de muchos animales que ni siquiera nosotros pensamos que tenemos. El punto 2 es mostrar en una pequeña sección del libro las problemáticas más importantes que tenemos. Y el punto 3 es generar conciencia y motivarnos a la gente. Es una herramienta de conservación para que la gente pueda cambiar y generarle este sentimiento de amor por lo nuestro, por amor a nuestro país, por amor a nuestros hijos y nuestras futuras generaciones, para que tengan por lo menos, o si no es que más de lo que tuvimos nosotros cuando fuimos pequeños. Yo pienso que la clave de salvar al mundo están en los niños. Es una frase como muy trillada que los jóvenes son el futuro, los jóvenes son el presente para un mejor futuro, no son el futuro, son el presente para un mejor futuro. Yo con el material que yo he generado, gracias a Dios, he cambiado más a los niños y a través de los niños he cambiado a los padres, más que directamente a los padres, porque uno ya está acostumbrado a la comunidad o a lo que sea. Entonces, pienso que las futuras generaciones tienen una gran... es lo más importante a donde tenemos que apuntar. Hay que cambiar, por ejemplo, varias cosas en la parte de la matrícula educativa. Hay que cambiar muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, el fomento del reciclaje con el plástico, porque obviamente a la industria del plástico lo que le interesa es inducir a reciclar para que sigamos consumiendo más en lugar de rechazar. Entonces, un montón de conceptos que tenemos equivocados. Renato Martínez, regreso al set principal. Nosotros nos despedimos esperándolos a las 18:21 horas. Gracias por estar con nosotros. Con permiso, buen provecho.